La música que te enamora. Paso de mi amor. Que te inspira. Y nunca estamos solos. Que te levanta. Que te lleva a ver las cosas desde otra perspectiva. Todos tus sueños y todas tus metas con amor las lograrás. Las encontrás en Enfoque.ar. Otra mirada. Bueno, Adrio, porque vos sos Adrio para nosotros, o Michelena, ¿viste? Como le decimos. Bueno, emocionada realmente de verte en este lugar tan importante, en la Feria Internacional, uno nuestro, porque tenemos que decir eso, sos uno nuestro, pero soñando muy a lo grande, escribiendo sobre la selección y escribiendo sobre esas historias que no siempre se cuentan. Bueno, contame cómo lo sentiste, primero eso. Bueno, ya Ceci, gracias por haber venido hasta acá. Sabemos que están con la cobertura del libro de Mónica y que tuvieron la deferencia de acercarse a la presentación de mi libro Sueño de Selección. Pará, vinimos por vos también, ¿eh? Bueno, por supuesto, por algo están acá. Y les agradezco y que me den este espacio, ante todo. En segundo lugar, sí, bueno, el libro es un sueño cumplido. Hay muchos sueños que uno no los sueña, aunque parezca mentira, aparecen, digamos, y uno dice, wow, qué loco, lo que empezó siendo videos virales en internet, en redes sociales, terminó siendo un PDF que se empezó a enviar de mail en mail y eso se convirtió en un llamado a una editorial y una propuesta de un contrato para escribir un libro. En este caso, Sueño de Selección es una obra que resume de cierta forma el recorrido de los campeones del mundo desde que son chiquitos, desde que fueron chiquitos hasta ahora, pero desde un punto de vista narrativo con una emotiva muy especial, porque no nos centramos en las anécdotas más efectivas, sino lo que buscamos fue tratar de encontrar la raíz de las historias de cada uno, en dónde estaba el corazón de la historia de cada uno de los jugadores. Y recién lo decía en la charla, por momentos hablamos con 10, 15, 20 personas para tratar de investigar sobre un jugador y no encontrábamos una historia, hasta que nos dimos cuenta que estábamos buscando mal, que en realidad teníamos que empezar por los padres y las madres de los jugadores, que eran ellos los que a nosotros nos podían llegar a abrir esa puertita chiquita de los recuerdos y de contarnos en verdad quiénes son sus hijos. Y yo soy un partidario de que, como periodista que soy, que uno no puede contar su propia historia, que la propia historia de uno la tienen que contar los demás. Entonces arrancamos con los familiares, los padres, madres de los jugadores y en algunos casos llegamos a los jugadores, pero ya al final. Entonces, bueno, el libro es para todos, para los grandes, para los chicos, está escrito en un registro bastante entendible, de cierta forma, para poder amplificarlo. Bueno, quienes te conocemos, te seguimos a través de las redes sociales, conocemos tu estilo de escribir, que le pones el corazón más allá de la información. Creo que eso fue justamente la puerta que se te abrió. ¿Y eso lo soñaste vos? En realidad, los relatos que yo escribo, como bien decís Ceci, le pongo todo el corazón. Muchas veces resigno metáforas rebuscadas para tratar de que la gente pueda entender todo. Y hay muchas veces que hay jugadores que no me inspiran para escribir nada y no escribo. Que tal vez pueden ser potencialmente viralizables, pero no me gusta su personalidad o detecto que no conecté con esa historia y no escribo. Entonces, en el momento de escribir Sueño de Selección, lo que me ocurrió fue exactamente todo lo contrario. Quería escribir de todos y quería que todos tuvieran el mismo protagonismo. No que Messi tuviera 20 páginas y Tagliafico tuviera 10. Quería que todo el orden tenía que estar puesto por el peso de la historia. Aquel que tuviera la historia más significativa iba a tener mayor protagonismo. Entonces, de esa forma nos encontramos con aspectos de la personalidad de cada uno de los campeones del mundo que desconocíamos hasta el momento y bueno, por suerte en este libro ya dejan de ser algo anecdótico y pasan a ser algo muy importante. Algo que escuchaba es justamente el destacar las historias detrás de los protagonistas, como pueden ser los jugadores de la selección. Porque ahora somos todos campeones, aparecemos en la publicidad, soy campeón. Pero en ese momento, claro, no se valoraba quizás o no lo veíamos en realidad al que cocinaba, al que le lavaba la ropa. Ellos también totalmente protagonistas. Esas historias, ¿cómo las cosecharon? ¿Cómo las fueron viendo también? Bueno, en el libro, por una cuestión de espacio, nos enfocamos 100% en los campeones. Son los 26 campeones y Lionel Scaloni, que es el técnico, 27 relatos. Después en mis redes sociales
yo también le doy espacio a esa gente que vos mencionás, que hace que el jugador pueda rendir el domingo en la cancha, ¿no? Y por ejemplo hay una historia muy bonita, que es la del doctor Martínez, que es el médico de AFA de la selección argentina, que él tenía un sueño de chiquito, quería ser futbolista y era un muy buen jugador de fútbol. Él era delantero de Argentinos Juniors en la década del 80, pero un día, al cuarto partido en primera división, se rompió los ligamentos y no pudo jugar más a la pelota. Y en esa época no existía la artroscopía, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. Y ese hombre lo que hizo fue, se puso a estudiar medicina, dijo: mi carrera como futbolista ya está truncada, no sirvo, voy a estudiar medicina, que es mi otra pasión. Y a través de la medicina, con el tiempo se convirtió en médico de fútbol y empezó a operar rodilla, empezó a salvarle la carrera a un montón de futbolistas que estaban al borde del retiro, pero él los operaba. Entonces, después siguió avanzando en su carrera y se convirtió en médico de la AFA. Y siguieron pasando los años y se convirtió en el médico de la Argentina campeona del mundo. El hombre que no había podido llegar como futbolista había llegado a ser campeón del mundo, pero como médico. Era algo increíble. Bueno, ese tipo de historias son las que a mí me movilizan. A veces se me quiebra un poco la voz y las que me dicen: che, esto hay que contarlo, porque el protagonista no te lo va a decir. Alguien tiene que escribirlo. Bueno, yo sé que es muy difícil porque hoy sos protagonista de tu historia, de este libro junto con tu compañero, ¿no? Pero hablábamos acerca de que los logros se lograron porque había gente detrás que quizás no aparecen, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo hiciste? Yo sé que es autorreferencial, pero no es fácil escribir, dedicarse, investigar. Hoy tenés el logro, tenés un libro, pero siempre hay gente detrás. Sí, totalmente. Primero son las musas inspiradoras, los libros que uno leyó cuando era chico, el trato que uno tuvo con los abuelos, las cosas que a uno le enseñaron desde muy chiquito, los padres, las madres. Dentro de un escritor hay muchos mundos, y esos mundos muchas veces son imperceptibles, pero están en cada letra, en cada página. Y el mundo en el que yo vivo hoy en día también, mi esposa, mi señora, mi esposa es mi señora, es la misma, mi hija, Alaya, mi mamá, mi papá, hay gente que no está acá, pero que está en mis textos. Y de cierta forma eso para mí es lo más importante, que estén dentro de mi corazón. Bueno, estás emocionada, imagínate que nosotros también. ¿Se lo dedicas a ellos y a quién más? Se lo dedico a mis profesores de periodismo, que cuando arranqué esta carrera me dijeron que yo escribía muy bien, que me la tenía que creer un poquito más, perdón, y yo dije, bueno, está bien, sí, bueno, me voy a dedicar a escribir la mayor cantidad de tiempo que pueda. Lamentablemente no cumplí con eso y no leí todo lo que tendría que haber leído, pero acá estoy, y es importante saber que nunca va a existir el libro ideal, porque si no nos podemos pasar la vida corrigiendo borradores, como decía Borges. Hay que publicar, dar vuelta a la página y seguir leyendo, practicando y cada vez escribiendo mejor. Y arrancaste a lo grande. No, bueno, arranqué como pude, digamos, pero siempre siendo respetuoso de los lectores. No escribir por escribir. Si hay algo que sinceramente no te cierra, no lo publiques, no hace falta. Siempre trato de ser respetuoso de ustedes, que son en definitiva los que le dan vidas a estas historias, porque escribir es algo que puede llegar a quedar en el papel, pero ustedes son los interlocutores válidos que van a hacer que estas historias se sigan amplificando. Bien. El libro ya está en Pinamar. Sí, el libro está en Pinamar, por suerte estoy muy contento. Está en Mar del Plata, bueno, en todas las librerías de la cadena Jenny, el Ateneo, en todo el país. Así que, más que el libro llegue a todos lados, lo que yo quiero es que llegue a la gente indicada. Aquel que lo pueda llegar a leer y lo puede llegar a prestar, genial. Tengo una idea de pasar por las escuelas, hacer jornadas de lectura. Vamos a ver si en Pinamar podemos llegar a activar eso. Bueno, de cierta forma es eso, ¿no? Yo no quiero que el libro se venda por vender. Yo quiero que el libro le llegue a las personas indicadas, que se puedan llegar a inspirar con este tipo de historias. Bueno, gracias y disfruta esto. Bueno, gracias Ceci, gracias también a Mónica, al camarógrafo que acá está haciéndonos el aguante. Así que bueno, de ya muchas gracias y bueno, nos vemos en Pinamar seguramente. Por supuesto. Gracias. Chao, chao. Sentir, disfrutar, perdonar, vivir. Centra tu atención en lo que no es pasajero y proyectate a lo que viene a futuro. Enfoque.ar. Otra mirada.